su boletín ustedes miran el título del mensaje, que es la resurrección de Jesucristo, que fue el evento más importante que toda la humanidad ha experimentado, hermanos, porque ya lo dije antes, nada puede compararse con esa gran victoria que Jesucristo nos dio. Antes de entrar en el mensaje, hermanos, yo quiero leer un pasaje de la Escritura que está en San Juan, capítulo 20, si usted me hace el favor de ir para allá. Hace un momento el director de la alabanza, hermano Carlos, leyó lo que era la resurrección de Jesús del libro de Lucas. Hay diferentes evangelios que describen la resurrección, pero yo quiero leer, hermanos, porque quiero nada más mencionar un par de cosas antes de entrar al mensaje. Esta mañana el Señor me dio a mirar este pasaje, esta escritura, y quiero, hermanos, hacer referencia a él antes de entrar en los puntos que vamos a estar predicando hoy. ¿Están todos en San Juan capítulo 20? El versículo 1 leemos de esta manera, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Permítame orar. Padre Celestial, te damos gracias. Estamos hoy reunidos, Señor, celebrando que hace 2000 años tú, Jesús, te levantaste de la muerte, tú triunfaste sobre el pecado, nos redimiste de la esclavitud en la cual nos encontrábamos. Por esa razón, hoy nosotros, Señor, tenemos una razón muy legítima para tener una celebración. Te damos gracias, Jesús, porque conforme a las Escrituras, tú resucitaste de la muerte. Y hoy queremos, Señor, abrir nuestro corazón, como ya declaramos, para que tu palabra haga efecto profundo en nuestra vida y transforme todo lo que es, Señor, nuestras vidas como matrimonios, como familias, como parejas, como padres, como, Señor, dueños de negocios, como trabajadores, como miembros de la sociedad. Pedimos, Dios, que tú sigas ministrándonos por medio del Espíritu Santo y que la palabra que estamos, Señor, a punto de recibir sea una palabra, Señor, que da fruto abundante en nosotros y que este fruto, Padre, permanezca. Señor, te doy gracias por cada una de estas personas que han preparado sus corazones, sus oídos, sus mentes,
para recibir las verdades eternas. Señor, glorifícate en medio de nosotros. Amén y amén. Amén. Quiero, hermanos, antes de entrar a los puntos de la palabra de Dios, hablar de esta escritura que acabamos de leer. Como les dije antes, los evangelios tienen el relato como el evangelista lo está escribiendo, acuerdo a lo que él experimentó, vio. En este caso Juan el apóstol, hermanos, está describiendo cómo fue que María Magdalena se encontraba yendo al sepulcro muy de mañana el domingo, pero ella tuvo gran temor, tuvo un gran preocupación en su corazón porque llegó al sepulcro y el sepulcro, aunque estaba la piedra removida, el cuerpo de Jesús no estaba allí. Ella inmediatamente fue a avisar a los discípulos, lo leímos, vinieron Pedro y Juan corriendo al sepulcro y no lo encontraron. ¿Y qué hacen estos hombres? Bueno, al darse cuenta que no está Jesús, dice, ellos regresaron a los discípulos. No sé cuál es la razón por la cual ellos ya no se interesaron más. Dice, nada más regresaron a los discípulos. Puedo creer yo que ellos tenían gran temor. Acuérdense que apenas 3 días antes habían matado a su líder. Y en ese tiempo, si tú eras seguidor de algún líder, de algún maestro, si aprisionaban, mataban al maestro, pues era seguro que tú también ibas a ir allí en ese grupo porque tú eras seguidor de él. Solo los discípulos tenían miedo. La Biblia nos dice en Juan más adelante que todos estaban allí en el cuarto, en un lugar, cuando Jesús atravesó las paredes y se presentó con ellos, resucitado. En este caso dice que ellos se regresaron a los discípulos. Pero, ¿qué hace María? Yo doy gracias a Dios, hermanos, por las mujeres que son tan valientes, a veces más valientes que los hombres. No es un amén. Nada más un amén reaccionado rápido, pero hermanos, en cuanto a lo que es la fe, las mujeres, la mayoría de veces son las que andan empujando el hogar porque creen con todo su corazón cuando es lo que es la fe, lo que es el creer en Dios. La mujer es una mujer que cuando se entrega a Dios es una mujer más devota generalmente que los hombres. Yo doy gracias a Dios por todos los varones, hermanos, que hay aquí, que son hombres de Dios también. Y andan muchos como parejas y muchos esperando que llegue su pareja, pero andan sirviendo a Dios. Gloria a Dios. El punto es que María Magdalena se quedó allí en el sepulcro. Ella no se fue. Ella se quedó llorando, dice la Escritura. Allí se volvió a sumar al sepulcro. No está el Señor. Está vacío. Los discípulos se han ido. Ahí llegan los ángeles. Los ángeles tienen una conversación con María. ¿Qué buscas? ¿Por qué lloras? Y ella les da la razón de su melancolía, de su tristeza. Es que se han llevado a mi Señor. Muchos de nosotros, hermanos, a veces hemos malinterpretado lo que fue esta mujer. Lo que es el amor, hermanos, que transformó a esta mujer. Dice la Biblia que esta mujer, hermanos, era una mujer que no tenía una buena reputación. Pero una vez que Dios perdonó sus pecados, ella no solamente, hermanos, recibió el perdón de Jesús, pero ella le siguió, ella le servía. Donde quiera que Jesús viajaba, María Magdalena andaba con Jesús. Hace poco, unos años, hasta sacaron una película que Jesús se había casado con María Magdalena. Esa es una mentira del diablo. Obviamente lo es. Pero la razón que ellos se atrevieron a hacer esa película es porque María siempre, hermanos, se andaba caminando con Jesús y sirviéndole donde quiera que Jesús iba. María estaba allí en la cruz, ¿verdad? Junto con María, la madre de Jesús, cuando lo estaban crucificando, cuando lo bajaron de la cruz, que vino este hombre, José de Arimatea, que pidió el cuerpo a Pilato de Jesús. Ahí estaba María Magdalena. Ella se dio cuenta dónde le habían puesto. Entonces, el domingo muy temprano viene a buscar el cuerpo de Jesús. Algo bien interesante, hermanos, que yo quiero decirles aquí. María vino a los ángeles, ya me leímos. Ella, por toda su tristeza que estaba pasando, simplemente le respondió, se han llevado a mi Señor. Pero después, hermanos, se voltea y mira a Jesús. Pero no le reconoció cuando le vio. No le reconoció a Jesús. Podemos, hermanos, nosotros creer que porque Jesús obviamente ya no estaba desfigurado como había sido colgado en la cruz del Calvario, ahora Jesús había resucitado, su cuerpo era glorificado, transformado. Y María lo confundió con el hortelano, el hombre que cuidaba el jardín, porque la tumba estaba en un jardín.
Hermano José hizo referencia, nosotros fuimos a Israel y fuimos a ese jardín donde depositaron a Jesús. ¿Quieren saber algo, hermanos? La tumba está vacía. Jesucristo sí resucitó. Ahora, claro que nosotros lo creemos, han pasado tantos años que lo hemos escuchado. Quizás aún cuando no éramos creyentes de la fe, sabíamos que Jesús había resucitado y Él en verdad lo hizo. Jesús se presenta con María, pero ella no le reconoce, pensando que era el jardinero. Le dice, si tú lo has llevado, dime dónde le pusiste para yo llevarlo. Yo quiero que mi Señor esté hasta muerto, que esté descansando. La creencia puede ser que ella haya tenido, pero era Jesús el que le estaba hablando. Este es mi punto, hermanos, de toda esta lectura que di para nosotros. María estaba en gran aflicción llorando. Y sabes, hermano, hermana, esta es la enseñanza de este pasaje. Tú y yo a veces que nos encontramos tan afligidos, traemos tanta carga, dolor por las circunstancias que pasamos diariamente, por todas las desavenencias, los obstáculos, los problemas, que estamos en lloro, en congoja, que no podemos ver a Jesús. Pero ¿cómo fue que María reconoció a Jesús? ¿Hasta qué momento? ¿Quieren leerlo conmigo, hermanos? Dice en el 14 en adelante, 20:14, dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y luego dice, hermanos, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Hermano, hermana, es necesario que Dios venga a mencionar tu nombre cuando estás en la aflicción, porque Él está ahí contigo. Amén. Quizás tú y yo necesitamos esa seguridad, que Él mencione, Alfredo. Oh, sí, Señor, tú estás aquí. Porque, hermanos, por la fe, es por la fe que nosotros vemos la presencia de Jesús cuando se mueve su Espíritu Santo entre nosotros, cuando estamos en un lindo tiempo concentrado de adoración y alabanza, como la vigilia del viernes, o cuando estamos nosotros atentos a escuchar la palabra de Dios. Él nos anda hablando por nuestro nombre, hermanos. ¿Y sabes algo importante? Él conoce tu necesidad. Él conoce tu aflicción. Él conoce cómo estás tú atravesando por los dilemas por los cuales tú andas atravesando. Yo te quiero animar esta mañana, este mediodía ya. Escucha la voz del Jesús resucitado. Alfredo, George, María, José, Carmen. ¿Están entendiendo, hermanos? Y que ese hablar de Jesús a tu vida sea el que te abra los ojos de tu entendimiento, de tu corazón, para que sepas que Jesús, nadie se lo ha llevado. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús no está tan lejos allá en la gloria, en su trono, que no podemos nosotros, hermanos, alcanzarlo y tocarlo. Él está allí cerca de tu corazón para que tú, hermano, lo recibas, que tú tengas esa comunión con Él. ¿Pueden decir amén? Amén. Yo quiero enseñarles estos puntos. Ahora vamos a entrar en la predicación, hermanos. Quiero que miremos esta escritura que está que la sacamos del libro de Corintios, hablando de la resurrección de Jesús. Dice de esta manera, hermanos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Nosotros lo creemos eso. Cuando Pablo el apóstol, hermano, escribió estas escrituras a los corintios, todavía había gente que dudaba. Estamos hablando de que esto aconteció hace muchos siglos. Ahora nosotros es claro, lo entendemos, tenemos fe en Jesús. Pero Pablo, hermanos, aquí está diciéndole a esta iglesia de Corintios, nosotros decimos, creemos que ahora Cristo ha resucitado a los muertos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿A qué se refiere eso, hermanos? Lo explica en el siguiente versículo Pablo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Tú estás en Cristo, hermano? Tú tienes la vida de Jesús.
¿Pueden decir amén? Para haber nacido en el pecado en este mundo, solamente, hermanos, tuvimos que llegar, que nuestros padres nos concibieran, nacimos y en el momento que nacemos, ahí estamos naciendo al pecado. No podemos escapar de esa maldición. ¿Pueden decir amén? Por esa razón es necesario volver a nacer. Por esa razón es necesario que como nacemos en lo físico, en el 1900 y lo que hayas nacido tú, yo sé que naciste en el siglo pasado. No me crean, quizá uno que otro nació en este siglo, los jovencitos, pero todos somos del siglo pasado. De los 1900 somos. ¿Habrá alguien de aquí de los 1800? No creo, ¿verdad? Nacimos el siglo pasado, nacimos, hermanos, al pecado. Pero ahora, en Cristo Jesús, por su resurrección, ya no está Jesús en la cruz. Nosotros somos vivificados. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos nacido en Él. Eso es lo que les está poniendo énfasis Pablo a esta iglesia de Corintios, y nos está poniendo énfasis a nosotros. Somos vivificados por la resurrección de Jesucristo. Ahora, una prueba, hermanos, más real, vamos a la siguiente pantalla, es lo que nos dice en el mismo capítulo de Primera de Corintios, hermanos, y en la letra María dice que cada promesa, hermanos, que existe en la palabra de Dios se ha cumplido. Jesús murió, fue sepultado, mas al tercer día Él resucitó. Esa es una promesa, hermanos, que estaba escrita en la palabra de Dios. Dice en el 15:3, el 5, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Era necesario, hermanos, que Jesús padeciera. Para esa razón Él había venido a este mundo. Todos los profetas, hermanos, lo estaban apuntando a que esto iba a acontecer. Las Escrituras nos decían, Isaías especialmente, hermanos, es un profeta que 700 años antes de que Jesús naciera, él estaba profetizando que Él iba a venir a padecer. En 53 lo podemos mirar bien claramente de Isaías, que Él iba a sufrir, que Él iba a ser colgado en un madero. Las Escrituras nos lo decían, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día otra vez conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Bueno, los discípulos no creían que Jesús iba a resucitar, porque cuando ya resucitó dijeron, sí es cierto, me recuerdo cuando Él estaba predicando, que dijo, derriben este templo, yo lo voy a reedificar en 3 días. No hablaba del templo físico que duraron años para construir, hablaba del templo de su cuerpo, de su vida espiritual, que al tercer día Él iba a resucitar. En otra ocasión dijo, así como Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de aquel gran pez, así el Hijo del Hombre es necesario que al tercer día resucite. Jesucristo se los dijo varias veces, pero ellos no tenían su entendimiento espiritual abierto. Pero ahora nos está diciendo Pablo, en las Escrituras ya estaba escrito que así había de suceder. ¿Por qué razón, hermanos? Hace 8 días, el domingo pasado, celebramos Domingo de Ramos. La gente alegre, contenta, feliz, llena de gozo. Venía el Rey, el que hacía todos los milagros, el que alimentaba a las multitudes, el que sanaba, el que abría los ojos de los ciegos, el que resucitaba de los muertos. Este es nuestro Rey, este es nuestro Rey. Y ellos no querían hacer Rey físico. Jesús, ¿qué hace, hermanos? Simplemente se sale de la multitud, porque ese no era el propósito por el cual Él había venido. Él había venido para morir, para padecer, para ser sepultado y resucitar, acuerdo a las Escrituras. Por eso el punto que nos estoy poniendo en amarillo es todas las promesas de Dios. Todo lo que dice la Escritura, hermanos, todo se ha cumplido y se va a cumplir lo que falta por cumplirse. Y eso nos hace a nosotros, queridos hermanos, tener la fe en este Dios que si Él dice, yo te he bendecido, eres más que vencedor, tú eres más que conquistador, yo te he dado la victoria. Está escrito, hermano, todas las promesas están escritas, son para ti, para mí. Pueden decir amén, queridos hermanos. Eso es la prueba que está diciéndoles Pablo a estas personas que les escribe Corintios. Jesucristo murió, en las Escrituras decía, resucitó, en las Escrituras
decía, pueden decir amén, hermanos, y apareció a sus discípulos. Yo quiero, hermanos, que vean algo. Les voy a mostrar en esta siguiente pantalla una de las razones nada más por la cual Jesucristo nos ha dado victoria y resucitó, hermanos, para que tuviéramos algo que no podíamos poseer si no hubiera sido por su resurrección. Desde el inicio, hermanos, de la iglesia, el Espíritu de Dios operó milagros y prodigios para establecer que Jesucristo, o el señorío, que Jesucristo, hermanos, había resucitado. Eso es donde se fundó la iglesia. Y nosotros ahora, después de 2000 años, 2000 y más de años que estamos viviendo, estos principios deben de animarnos y debemos establecer nuestra fe en ellos. Hermanos, escúcheme por favor. Jesucristo sigue resucitando muertos, Jesucristo sigue sanando enfermos, Jesucristo sigue alcanzando multitudes, Jesucristo sigue lavando a los que andan en pecado, en la perdición. Jesucristo continúa haciéndolo. Y el ejemplo, hermanos, lo vemos en el primer milagro después de que Jesús resucitó, hecho por los apóstoles, Pablo y Juan en particular. Dice en el capítulo 3 de Hechos, aquí está 4, pero en 3 dice que ellos iban a la oración. Ellos se reunían para orar. Los cristianos debemos orar, hermanos, reunirnos para orar. Estos, como era su costumbre, allí iban y se encontraron a un cojo que estaba allí a la puerta de la hermosa, el templo donde ellos iban, y el cojo les pidió dinero. Les pidió limosna. ¿Y qué le dice Pedro, hermano? Le dice, ¿sabes? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, lo toma de la mano, hermanos, derecha, lo jala, lo levanta, y el cojo empieza, hermanos, a saltar y a glorificar a Dios, y entra con ellos en el templo. ¿Por qué? Porque los apóstoles habían ya por fin reconocido que este Cristo resucitado les había dado el Espíritu Santo, una de las grandes promesas, y ahora podían hacer lo mismo que Él les dijo que ellos podían hacer. Yo voy a ir al Padre y les voy a dar el Espíritu Santo para que las obras que yo hago, ustedes también las hagan, y aún mayores. Hermano, hermana, escúchame, esa promesa no ha cambiado para ti y para mí. Muchos dicen, no, es que los apóstoles sí andaban con Jesús, por eso ellos podían hacer estas obras, porque ellos sí andaban con Él. Tú no has andado con Él, hermano, te invito a que camines con Él, para que tú y yo podamos hacer las obras que Jesús hizo. Esos son los beneficios de la resurrección, hermanos, que ahora nosotros como creyentes lo poseemos. Desafortunadamente, hermanos, no todos creen al poder de Dios, al fluir del Señor, a los milagros y los prodigios. Los primeros que encontramos allí, que llevaron la contra, fueron los sacerdotes, los fariseos, los que decían, estos son pescadores, estos ni siquiera han ido al colegio para estudiar la Biblia, como que andan allí predicando, esto, ¿sabes qué? Cállalos, no les vamos a permitir que sigan hablando. En ese hombre que lo mataron, que se murió. Y Pedro les dice, juzgad si es necesario obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Y ellos, hermanos, los acusaron porque sanaron a este cojo, los metieron en la cárcel, los maltrataron, los castigaron. Hermanos, aquí miramos en Hechos, Pedro, hermanos, hablándoles a las personas que habían visto este acontecimiento. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, ¿cuál Jesucristo, hermanos? De Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, le está hablando Pedro, y quien Dios lo resucitó de los muertos. Eso es lo que celebramos hoy, hermanos. Por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. El cojo de más de 40 años, hermanos, había sido sanado instantáneamente, milagrosamente, por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden decir amén, queridos hermanos? Por eso les digo, desde el principio, hermanos, de la iglesia, Dios estableció su poder para que la iglesia continúe, hermanos, viendo los milagros, las sanidades, los prodigios, que continúa respaldando la palabra de Dios. Ustedes y yo, hermanos, tenemos un don tan grande en nuestras manos. Tenemos, hermanos, algo precioso que da vida, que donde hay muerte llega el Señor para empezar a resucitar lo que haya sido muerto. Este hombre no podía caminar.
Imagínate cuál era su condición, quizás sus piernas todas desfiguradas, sus huesos completamente entreverados, qué sé yo, hermanos. Instantáneamente Jesús lo levantó, el Cristo resucitado que ustedes y yo predicamos. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Hay muchos beneficios en la resurrección, hermanos. Y la iglesia de Jesús, Él estableció sobre estos beneficios el mismo poder y la misma autoridad. Vamos a mirar, hermanos, la otra pantalla. Quiero que miren esto. Algunos de los beneficios que ustedes y yo, hermanos, esos son algunos, no son todos, obviamente, que ustedes y yo tenemos con este Cristo resucitado. Escúchame, hermano, escúchame, por favor. Si tú eres creyente, puedes comprender bien esto, que ninguna ser Dios con Dios minúscula, Dios con D minúscula, o ninguna persona que haya inventado una religión como lo que es, hermanos, los budistas, como lo que es los de Confucio, como son los de Mahoma, son doctrinas, son creencias fundadas en hombres. Ninguno de esas personas ha resucitado de la muerte como lo hizo Jesús. Ninguna de esas personas dijo: yo me voy a entregar para que tú tengas vida. Ahora, desafortunadamente, hermanos, hay miles de religiones que creen en una persona que se le ocurrió, quizás andaba drogado en un momento de locura, se puso a escribir doctrinas que la gente anda siguiendo. Quizás esas personas no intentaron hacer eso como algo de religión, pero la gente cree en ellos. Y ellos, hermanos, en la tumba están sus huesos. Pero Jesucristo, hermanos, de Nazaret resucitó de la muerte y la tumba está vacía. Y nosotros tenemos la fe fundada en esa doctrina sana, que Jesucristo vino a morir por nosotros, pero no más murió y nos dio la redención, hermanos, nos dio muchas más cosas con Él. Y ahí está la escritura en Romanos 8, 33, 35, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Tú te sientes, hermano, un escogido de Dios. ¿Por qué? Pues agarré la pregunta. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Él me escogió para darme salvación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Siguiente pregunta: ¿quién es el que condenará? ¿Quién te condena, hermano? Escúchame bien. Ni tu conciencia tiene derecho de condenarte. Ni tu conciencia. En otras palabras, tú mismo, que te autodescalificas, que te autocondenas. Ni tú mismo tienes derecho de hacer eso. Ninguna persona tiene derecho, hermanos, de juzgarte, de acusarte. Ninguno, ni nadie. ¿Pueden decir amén, hermano? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién murió por ti para decir que tiene derecho sobre tu vida? Nadie. Cristo fue el que murió, más aún el que también resucitó. Ahí está la victoria, hermanos. Si la muerte hubiera sido nada más, donde ahí termina todo con Jesús, hermanos, nuestra fe sería en vano. Seríamos personas como payasos que creemos en alguien que se murió y que nunca se resucitó. Pero no, ese no es el caso de nosotros. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, escucha esta enseñanza en este momento. Jesucristo murió, Él padeció, hermanos, el sufrimiento más horrible que un hombre pueda recibir en ese tiempo de castigo fue el que recibió Jesús. Pero el Espíritu Santo le resucitó de la muerte, hermanos, y dice la Biblia que Él ascendió. Escucha bien, hermano, hermana, acuérdate de esa escritura. Jesucristo no llegó allá con el Padre. Padre, qué bárbaro, me costó, dolió, pero aquí estoy. Gracias que ya llegué a mi casa otra vez. Sírveme mi capuchino porque fue duro allá en la tierra. Eso no hizo Jesús, hermanos. Eso no hizo Jesús. Él, hermanos, presentó la ofrenda al Padre de la sangre preciosa, sin mancha, como un cordero que no tenía pecado. El Padre dijo: la justicia se ha llevado a cabo, hay sangre inocente para limpiar el pecado de toda la humanidad. ¿Están de acuerdo en eso, hermanos? Pero ¿qué siguió haciendo Jesús? Dice allí, hermanos, que se sentó a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El trabajo de Jesús no ha terminado.
Con su resurrección, hermanos, no terminó. La resurrección fue el inicio de una nueva vida, diferente vida, abundante vida, victoriosa vida que Jesús nos da. Ahora Él está intercediendo por nosotros. Yo no puedo, hermanos, oír ahí con el Padre y decir, Señor, ayúdales a la iglesia, al Camino Downey, dales favor, Señor, concédeles sus peticiones, Padre. Ellos están creyendo, están orando con fe. Por favor, Señor, sí se equivocan, sí tienen sus actitudes, pero perdónalos, Señor. Yo los lavé con mi sangre. Ellos son la justicia. Tú no mires a ellos, mírame a mí, en ellos, porque ellos me tienen en su corazón. Estén intercediendo por nosotros, Jesús, hermanos. El que también intercede por nosotros. Entonces la siguiente pregunta: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién, hermano? ¿Has pasado tú por tribulaciones? Levante la mano el que no. Levante la mano el que no. Bueno, si tienes 4 años, 3 años, 2 años, ya tienes tribulaciones. Si tienes 30, 40, 50, muchas más grandes tribulaciones. Pero hermanos, ¿eso nos va a separar del amor de Dios? No, las tribulaciones o la angustia, hermano, cuando estás tú nervioso, preocupado, comiéndote las uñas porque la situación en la que andas viviendo es muy difícil, y esa angustia te empieza a robar el gozo, la paz que Jesucristo te ha dado por su resurrección. La angustia te va a apartar del amor de Dios, querido hermano. Yo creo que no. O la persecución porque te dicen aleluya y que te dicen hipócrita. Eso ya te ofende. Pues yo no soy hipócrita, yo sí amo a Dios. Cuando una persona no te diga hipócrita, respóndele de esta manera. O que te diga, es que en la iglesia son puros hipócritas. Dile, tenemos lugar para uno más. Acompáñanos. La persecución que nosotros tenemos, hermanos. ¿Qué es la persecución? Nosotros no tenemos persecución aquí, hermanos. Quizás nos critican porque somos creyentes. Nos dicen que tenemos mente cerrada porque creemos en algo que no está comprobado, porque la gente, si no cree en la Biblia, ellos van a decir, no, pues tu doctrina, ¿dónde está Dios? A ver, enséñame a Dios con quién se casó Caín, y Adán tenía ombligo, no tenía ombligo, todas esas cosas. ¿Sí me entienden? Todas esas cosas necias que a veces gente anda en persecución, pero no andamos realmente recibiendo la persecución que andan recibiendo los hermanos de Irak, los hermanos en el Medio Oriente, los hermanos que se encuentran en persecución allá en Indonesia. No estamos recibiendo eso. Es más, hasta en el sur de México todavía se ha mirado eso. Una verdadera persecución. ¿Eres cristiano? A ver, vamos a ver, ¿te mueres o confiesas que Jesús no es Señor? Pues me muero. Esa es la verdadera persecución. Y en el antiguo, en la iglesia primitiva, hermanos, Pablo está hablándole a estas personas que los quemaban porque alumbraban los estadios y los coliseos con antorchas humanas de cristianos. Hacían ellos sus juegos allí, tenían los animales o se comían los animales a los cristianos o los prendían como antorchas humanas. Esa era la persecución. Pero dice Pablo que ni eso te aparte del amor de Dios. Amén. Ni tribulación, ni angustia, persecución o hambre. Hermanos, algunos de nosotros hemos padecido hambre en nuestra vida. Estoy hablando de la física, que no tenemos papa para comer. Quizás eso aconteció en tu vida. Quizás cuando eras pequeño la necesidad era muy crítica en tu vida. Pero eso, hermano, ahora tú lo recuerdas, le das gracias a Dios. Pero aunque tuviéramos hambre hoy, que en este país es difícil tener hambre, ni eso nos debe de apartar del amor de Dios. O desnudez, hermanos, nos sobran garras para ponernos a nosotros. Y si no, ahí está la Thrift Store, la segunda, que también es un precio muy módico, puedes encontrarte. ¿Quieren que les confiese algo, hermanos? Yo fui a esas tiendas cuando vine a Estados Unidos, porque yo venía con una maletita de 2 camisas y un pantalón, pues tenía que vestirme. Yo fui allí, no me pasó nada. Ahora ese es otro tema, hermanos, pero ¿cuándo vamos a sufrir desnudez? No hay desnudez. Hablando del que vestir, o peligro, o espada que te amenacen, hermano, por ser cristiano, eso ni siquiera lo experimentamos. El punto es que nada de lo que nos acontezca, los jóvenes, puedo referirme un poquito a ustedes en esto, son creyentes, van a la escuela, miran a todos los jóvenes que andan teniendo su pasatiempo, su fan que le llaman,
y ustedes no, pues yo soy cristiano, yo no puedo hacer eso. No, 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 que eso no te aparte. Conoce el verdadero amor de Dios que Él te está entregando, joven, para que tú obtengas la fuerza que necesitas y tengas esa relación profunda con el Padre Celestial que los otros jóvenes van a desear tener, porque te miran a ti, amén, recibiendo la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Pueden decir amén? Amén. Esos son los beneficios, o algunos de los beneficios de la resurrección. Vuelvo a leer el principio de la Escritura. ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará si Cristo, hermanos, fue el que murió y el mismo que resucitó? Él lo tomó, hermanos, con su resurrección. Él venció eso. No termina allí, hermanos, las buenas nuevas, no termina allí. A veces decimos, Jesús me perdonó, soy libre, gloria a Dios, y eso es verdad, pero no termina allí. Hay mucho, mucho, mucho más que eso. Y la Escritura nos lo dice, versículo 9, y eso que subió, que es lo que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ya les expliqué lo que fue a hacer. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Jesucristo, hermanos, cuando Él ascendió, después de que dio instrucción a sus discípulos, llegó a la diestra del Padre, no para preguntar por su capuchino, pero para seguir intercediendo por nosotros. Ya miramos eso. Aquí viene lo sabroso. Vamos, siguiente versículo. Eso está bueno, hermanos. Siguiente pantalla. 4, 11 y 13. Y Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito, hermano? Déjenme parar allí. Él mismo, Jesucristo, da las oficinas a los hombres. Él sabía, queridos hermanos, que la iglesia de Él, la iglesia universal de Jesús, no la iglesia universal, la otra, la iglesia de Jesús, la iglesia mundial, necesitaba orden, necesitaba fundamento, necesitaba bases. Por eso cuando Él llegó a la gloria, que era el lugar correcto que a Él le pertenecía, hermanos, en la intercesión delante del Padre, dio dones a los hombres. Por eso ahora tenemos las oficinas, los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los maestros. Él los otorgó. ¿Con cuál propósito? Sigue diciendo allí, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Por esa razón, hermanos, existen las iglesias, los ministerios con líderes, con pastores, porque Jesús lo estableció así. No es porque a una persona se le ocurre, bueno, tengo más o menos personalidad y carisma, pues me voy a aventar a ver cuántos puedo yo agarrar en mi iglesia para que me den su dinero y empecemos a tener una vida mejor. ¿Qué te parece, Jari? Vamos a hacer ese plan. Hay gente así, hay gente así. Pero hermanos, habemos la gente que estamos escuchando el llamado de Dios, lo que Él estableció, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas. ¿Pueden decir amén, hermanos? Amén. Para la obra del ministerio. En otras palabras, hermano, Dios quiere que su iglesia siga siendo fortalecida. La palabra de Dios dice que la iglesia de Jesús nunca, 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 nunca va a prevalecer. La iglesia de Jesús nunca se va a cerrar. La iglesia de Jesús, ningún enemigo la puede detener de su avance. Porque Jesús, hermanos, estableció el orden correcto desde que Él ascendió a la diestra del Padre. Él dio estos dones, oficinas a los hombres.